Confiteor tibi incitara Deus, Deus meus, quares tristes anima mea e quares conturbas meu, espera adu confitevor illi salutares vultus meu a Deu meus. Judicame Deus et discerne causa mia de homine inique doloso erueme. El Salmo 42 es un himno de la víctima que clama a Dios. Es la introducción a la misa tridentina, codificada por San Pío V, la misa en latín, que más de 1500 años acompañó a la iglesia y todavía se sigue celebrando, porque Cristo nunca va a abandonar a su iglesia. Te alabaré al son de la cítara, oh Dios, Dios mío, ¿por qué estás triste, alma mía, y por qué me conturbas? Espera en Dios, que aún le alabaré, Salvador de mi vida y mi Dios. Entonces, todos los salmos son súper poderosos. Se terminó la pastillita para sacar la ansiedad, la tristeza, chau alcoholismo, drogadicción, lujuria, todos los vicios, chau. Con la recitación de los salmos, te neuroprogramás hacia Dios. Todos los salmos son re poderosos. Si pueden leerlo todos los días y a sus hijos también enseñarles, los van a salvar de un montón de vicios y de sufrimiento innecesario. Porque en cada salmo refleja a la persona, a la víctima que no tiene apoyo, que le pasa cosas horribles, pero ahí está siempre la esperanza. Después otro salmo de alabanza, otro salmo del buen pastor y te aumenta la fe. Bien, bueno, hoy vamos a hacer un video que es dedicado a todas las víctimas que no tuvieron ayuda. ¿Y por qué esa ignorancia? La ignorancia de las personas que apoyan a los psicópatas y a los perversos. Son unos ignorantes. Ignorantes que yo clasifico en tres grupos. Los ignorantes malvados o perversos. Después están los ignorantes pasionales que pecan por pasión. Y después los ignorantes que son ignorantes propiamente dicho, pecan de ignorancia. Bueno, ellos los defienden a los psicópatas, defienden a los perversos, no apoyan a las víctimas. Por más que en el grupo de los ignorantes se creen buenitos, pero ellos no quieren ayudarlos porque ven algo muy fantástico en el malvado que hace sufrir. Entonces no los apoyan. Ya vamos a describir por qué todo eso psicológicamente y también la influencia diabólica que hay en todos estos comportamientos. Y a dónde van a terminar todos estos ignorantes que defienden a los psicópatas y a los perversos. ¿Dónde van a terminar? ¿Misericordiosos son o son unos despóticos cobardes? Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nosotros elegimos. Tanto sermón del buen samaritano. Nuestro Señor Jesucristo eligió justo el samaritano, no dijo el judío, dijo el samaritano, como diciendo, el samaritano no iba a la sinagoga, el samaritano no tenía 1.000.000 de rituales y practicó la caridad más que todos los otros. Eso es lo que nos mostró nuestro Señor. Y entonces, ¿en qué grupo estás de los tres? ¿O no estás en ninguno? En el caso de Zaida, solo la ayudó del 100%, un 5%, y si no es menos. Todos los otros apoyaban a su progenitora, terriblemente psicópata, hasta enamorada de su esposo, a la suegra incestuosa emocional, a su marido violador y estafador, y así sucesivamente. Toda esa gente es inmoral e injusta. ¿En qué grupo estás? ¿En el de los malvados, en el de los pasionales o en el de los ignorantes que se creen buenitos? Recuerden nuestro Señor Jesucristo, el que utiliza la palabra o parecida, digamos, al ignorante. Cuando logran el psicópata integrado de Caifás, más todos los que lo seguían, obviamente, defensores, los ignorantes que defendían a los malvados y lo crucificaron a nuestro Señor, llegó hasta el colmo de la crucifixión después de toda la dolorosa pasión atroz. Y en ese momento que estaba nuestro Señor colgado en la cruz, que es el martirio más grande que puede tener un condenado, porque Caifás lo hizo bien a propósito, porque todos los que son crucificados, es tanto el sufrimiento y la agonía que le tenían que cortar la lengua a los condenados a muchos porque blasfemaban, comenzaban maldita madre, comenzaban a hacer improperios, imprecaciones.
calumnias y de todo, injurias, bueno, blasfemias, todo, por la agonía, el sufrimiento que era totalmente atroz. Entonces lo llevó hasta ahí, a ver, sí, palabras de vida eterna, el buen pastor, el que cura y resucita muerto, vamos a ver cómo blasfema en la cruz. Y ¡pum! Sorpresa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ignorantes. Y esa palabra, obviamente, alguien que no es sapiense, alguien que está dentro de la estulticia y del pecado, y no es un letrado, no busca ser un letrado, ¿qué va a decir? Bueno, es que ya lo perdoné y ya está. No, eso lo que quiere decir es que no saben lo que hacen. Ellos sí sabían. Caifás le dijo a Judas, cuando Judas ahí se enloqueció y se suicidó, le dijo, sabemos lo que vamos a hacer, le daremos la muerte. Y ahí Judas, pum, se le paró los pelos y se fue y se suicidó porque el demonio le citó la Biblia y lo desesperó y ahí se suicidó. O sea, el demonio intervino. Caifás, pumba, el demonio. Y ellos pensaban que sabían lo que iban a hacer, que le iban a dar la muerte, pero no sabían lo que les esperaba, que era el infierno. No sabían el mal que iban a hacer, pero en realidad Dios sacó un bien, porque a través de la cruz es la salvación. Bien, entonces, ignorantes. Los ignorantes que defienden a los malvados y no a las víctimas. Son unos ignorantes, señores, porque están perdiendo méritos ustedes para el cielo. Van a ser juzgados y van a ir al infierno. Van a rendir cuenta de todo después lo que sufra la víctima por culpa de su falta de ayuda. Van a pagar por no haber buscado la verdad, que es Cristo. Van a pagar por no ser letrados y sapienses buscando la sabiduría y no estar revestidos de las virtudes. Miren todo lo que van a pagar. Van a pagar porque esa víctima, si tiene hijos, va a sufrir su hijo y va a ser también culpa tuya, de ustedes. Van a pagar por ser cómplices del mal. Van a pagar porque en el infierno el demonio los va a descuartizar. Tienen muchísimas torturas que hacen en el infierno, que ya hice un video del infierno, si pueden buscarlo, y es dogma de fe. Y tu condenación viene de ti. Así que es así, el demonio es el descuartizador, diabolo, latín, griego, diabolus en latín, diaballeín, que es el que destroza, el que fracciona, el divisor, y así divide, fragmenta, saca las uñas, los dedos, es como que no puede estar sin descuartizar. Y así descuartiza también, físicamente, pero también psicológicamente. Que ya hice un video sobre el descuartizador. Estos malvados, ignorantes que defienden a los psicópatas y perversos y no ayudan a la víctima. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos buscan el bien. Así me escuchan, señores. Dios nos creó para conocerlo y amarlo, pero también hay una pulsión natural en los seres humanos de buscar el bien. Y ellos piensan que están haciendo el bien defendiendo a los perversos. ¿Por qué? Porque ellos ven semejantes a los perversos que a ellos, lo ven semejante al perverso, igual que a ellos, son como espejos. Se ven reflejados ellos al perverso, entonces hay amor. Nosotros cuando vemos a alguien parecido a nosotros lo amamos. Porque es así, es la naturaleza de la amistad, decía Santo Tomás de Aquino del año 1225, búsquenlo siempre a él. La Suma Teológica es el doctor angelical, el que habla contra Santo Tomás de Aquino es un vicario, un agente, un satélite del demonio, porque Santo Tomás de Aquino buscó la verdad. Y bueno, nos dejó un legado brutal que hasta ahora nadie le igualó. Entonces, eso es lo que pasa con los perversos. Aman a los perversos porque se ven iguales. Venteo, se huelen en el aire. Entonces, es un pichoncito, es de los míos, vamos. Pero esta víctima que sufra, entonces se acoplan, se hacen cómplices y no le ayudan a la víctima, porque hay una similitud de la personalidad, hay una extensión de la identidad. Hay un amor sui terrible, un amor propio diabólico. Entonces, hay un amor a lo semejante. O sea, la suegra de Zaida, la suegra incestuosa, ama desordenadamente a su hijo psicópata porque entre ellos se unen y la destruyen a la esposa porque le envidian.
La madre de Zaida, su progenitora, ama al esposo de Zaida, que es un psicópata, porque se unen y se ven semejantes. Hay una extensión de la identidad. Se unen para destruir la Zaida. Y así sucesivamente. Por eso hay políticos perversos que se unen y hacen un grupo o un partido político y se unen, manipulan a las personas le creen y así van destruyendo todo. ¿Me entienden ahora? Es así, señores. Entonces, semejanza como causa de amor. Indirectamente defienden su propio estilo de vida. Tienen también, como punto segundo, digamos, un apetito de un bien deformado, desorden, deformado, vicio, pecado, demonio, infierno, ¿bien? Y también tienen como una participación activa del mal que hace el malvado, se acoplan ellos también para destruir a la víctima, porque se ven semejantes, tienen un amor entre ellos. Buscan el bien, digamos, buscan el bien, pero no es un bien en sí, pero buscan el bien. Ellos piensan que están ayudando al perverso porque buscan el bien. Entonces el perverso dice, esta mujer me hace daño o este hombre me hace daño, los dos perversos van a creer eso, pero en realidad no es así. Pero en su mente, en su psiquis, se autoconvencen que están haciendo un bien y que buscan un bien común. O por ejemplo, la suegra que mata a la nuera, le pega un tiro, va el hijo y le dice, como un caso real de México, le dice a la suegra incestuosa emocional y psicópata asesina, ¿pero qué hiciste? Ah, y la suegra le contesta, y bueno, me hizo enojar. Entonces ella piensa que hizo algo bueno, ¿me entienden? Entonces siempre justifican el mal con un bien. Tercero, la amistad de utilidad o deleite. Entonces tienen beneficios, evitar el castigo. Entonces al protegerse o al hacerse cómplices los malvados, los ignorantes malvados, con el perverso psicópata, ellos se protegen para no recibir el castigo, para no ser responsable por la violencia emocional o el asesinato, la estafa, lo que sea. Entonces se complota, se protegen. Digamos, hay una amistad utilitaria y se ven beneficiados los dos. Bien, y cuarto, hay una deformación del juicio, donde hay un nubilatius mentis, hay una deformación, deforman el juicio, o sea, deforman la razón, serán súper inteligentes, súper astutos, pero van deformando la realidad y no están con la verdad de Dios y tienen muchos conocimientos, pero la deforman a la verdad, porque están con el padre de la mentira. El padre de la mentira deforma todo, pero es súper astuto, es un ángel, tiene la ciencia infusa, no es un humano, de naturaleza humana, es un ángel. Los ángeles tienen intuición, la intuición que es fracción de segundos, que saben todo. Lo único que no pueden leer nuestros pensamientos, pero sí proyectar imágenes y alterar nuestra memoria. Pero nuestro pensamiento no puede ver. Por eso hay que ir a la celdita interior para hablar con Dios, para que no sepan lo que estamos nosotros pensando, mientras no proyectemos imágenes. Si proyectamos imágenes con nuestra mente, sí la ven. Y el quinto de estos ignorantes, malvados, cómplices, odio a la rectitud. Le tienen envidia a la vida del justo. Bien, eso los salmos, si leen, ahí son espectaculares. Todos los salmos es como un microexorcismo, anti-ansiedad, antidepresión, te inyecta alegría, esperanza, es lo máximo. Los salmos, los psicólogos quedan con la mitad de pacientes si recitamos todos los días los salmos. Chao, psicólogos. Y en el sentido de que solucionaría un montón todas los trastornos psicológicos o problemas de trastornos de ansiedad. Lean los salmos y pongan su vida en las manos de Cristo a trabajar, oración y ayuno, vida espiritual ascética, se terminó todo el problema. Chao, antipsicótico, pero por favor. Entonces aquí está el grupo de los malvados, cómplices, ignorantes de los psicópatas y perversos que no quieren ayudar a la víctima. Paliza en el infierno, señores, paliza si no cambian. Arrepiéntanse mientras estén vivos. Después de la muerte, justicia, y el juicio es tremendo, tremendo. Bien, entonces después tenemos al otro grupete de los ignorantes, cómplices de los psicópatas y perversos que no quieren ayudar a la víctima. Encontramos los
ignorantes pasionales y los ignorantes que se creen buenitos. Entonces, estos buenos tienen una ignorancia afectiva, tienen un juicio nublado. Volvemos con el onubilatius mentis, que es como una neblina en la razón, o sea, en las potencias superiores, inteligencia y la voluntad. Imagínense, pero bien sí. Trabajan, estudian y ganan plata, pero para defender a la víctima tienen un onubilatius mentis. Bueno, ¿por qué será esta neblina emocional, esta pereza mental, esta dureza de corazón, esta dureza intelectual? Porque tienen miedo, amor al perverso y también deseos de agradarle al psicópata. Entonces, eso es lo que pasa, señores. ¿Dónde van a ver o dónde van a encontrar esta realidad? Es así, porque es la teología aristotélica tomista que Santo Tomás investigó muchísimo la parte del mal. Era un genio, él investigó la parte del mal, la parte de las pasiones y la parte ética. Era un profesional, pero era el Espíritu Santo que le dictaba a este hombre, era increíble. Yo pienso que era la mano y el Espíritu Santo lo hacía escribir. Impresionante. Búsquenlo siempre. Entonces estos ignorantes, pasionales, ignorantes, que se creen buenitos, ¿qué es lo que tienen? Ellos ven lo superficial, tienen un afecto desordenado hacia el perverso y al psicópata. Y bueno, entonces, segundo, también tienen un pecado de omisión y la negligencia, pecado de omisión. Respeto humano, estamos hablando de pecados mortales y estamos hablando de demonios que tienen nombre y apellido que se encargan a provocar estos pecados. Como, hay millones de ángeles caídos y demonios humanos que están ardiendo, descuartizados. La extremidad inferior está en un extremo del infierno, la extremidad superior o el torso superior está en la otra parte del infierno, ni sabe, porque el demonio es divertido, le gusta, jaja, anda, llévale esta extremidad allá, al otro polo del infierno, ahora esta, llévala allá, dale, rápido. Y viene el demonio, ya lo hice, maestro, ya lo hice. Castigo, te tardaste 5 segundos. Y lo descuartizan al ángel caído. Señores, lo que estoy diciendo, en exorcismo lo confesaron. Yo investigo psicopatía, demonología y soy profe de biología. Y así es la psiqui del demonio, o sea, el jefe, y después vienen los otros en diferentes categorías. Entonces, eso es lo que pasa. Hay demonios que se encargan del respeto humano, de la lujuria, y hay como 72 legiones, de cada pecado. Entonces, pecan, señores, todos los ignorantes, pecan de pecado de omisión y de negligencia, respeto humano, de no ayudar a la víctima. Lean del samaritano. Él no dijo que vino el judío o el rabino, lo que sea, y los fariseos, y lo rescató a ese hombre que estaba mal muerto, a punto de morir. No, vino un samaritano. No hacía ayuno, no nada, pero practicó la caridad. Guarda, esto no significa que no vamos a cumplir el tercer mandamiento de ir a misa. Cuidado, esos pensamientos vienen del demonio. Pero está perfecto. El samaritano. Entonces estos son cómplices de los malignos, cómplices del mal, estos que se creen buenitos. Vamos con el tercer punto, digamos. Estos buenitos, que se creen buenitos, y estos que pecan de pasión, que apoyan y defienden al perverso y no a la víctima, tienen una falsa misericordia. Ellos se creen que tienen mucha misericordia porque lo defienden y lo ayudan al psicópata o al perverso manipulador. Y no, existen dos tipos de misericordia, dice Santo Tomás de Aquino: la misericordia verdadera y la misericordia falsa. La falsa viene del desorden, producido por el demonio y por el pecado de los buenitos. Tengan sotana, sean evangelistas, sea lo que sea, todos pueden caer en estos ignorantes. Que capaz a algunos de los que se creen buenitos no lo hacen de maldad explícita. Por eso puse 3 categorías. No es como la primera categoría de los malvados, que tienen un amor a los malvados porque se ven semejantes. Hay toda una extensión de la identidad. Esto es diferente. Esto piensa que están haciendo bien defendiéndolo al perverso porque lo justifican, porque bueno y qué sé yo. Entonces no. Son injustos e inmorales, pecado de omisión. Entonces es una falsa misericordia. En cambio, la verdadera misericordia, dice Santo Tomás de Aquino, es ir y
hacerlo responsable al perverso, manipulador o violador o estafador o lo que sea, y que pague lo que hizo, aparte de que tiene que arrepentirse y confesarse, pero que pague civilmente. Esa es la verdadera misericordia, señores. Y el cuarto punto es estos que pecan de pasión y se creen buenitos, ignorantes, que apoyan a los malvados, tienen miedo al conflicto, o sea, son unos cobardes, vagos, o con otro término un poquito más elevado, son unos pusilánimes, tienen la pusilanimidad, o sea, tienen un espíritu muy pequeño, no tienen fuerza de espíritu para ayudar a la víctima, pero sí toda la energía para defender al malo. Por eso está el mundo así, y después andan señalando al cielo, criticando a los sacerdotes, a la iglesia católica. Señores, rásguense en las vestiduras, gólpense en el pecho y vayan a hacer ayuno y oración por ser unos pusilánimes que no ayudan y defienden a las víctimas de los perversos. Muy pequeño espíritu, bye víctima débil, bye. ¿Por qué? Porque la víctima es una loca o loco, es conflictiva, es problemática. Y entonces, ¿qué dicen estos? Los ignorantes que apoyan a los perversos. Dicen, no, yo con esta, no, yo quiero estar tranquila, hice reiki, tarot, la constelación, me dijeron que las malas ondas y las malas vibras, no tengo que juntarme con personas que tienen problemas. Al infierno, Señor, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Entonces, para evitar un conflicto, un problema, la dejan a la víctima tirada, cuando el samaritano no. Lo levantó, todo ensangrentó, le manchó, me imagino que le manchó toda la ropa. ¿Saben el lío que levantó un moribundo encima extranjero? Todo que ya no estaba todavía podrido, pero debe haber tenido unas moscas en las llagas abiertas. Y lo llevó y dio un montón de plata. No sé cuánto habrá sido, 500.000, 1.000.000 de pesos, lo que tenía dejó, y dice, te dejo más, por si necesita, cuídalo. Y se fue. Eso, el santo ángel voló en fracción, instante angelical al cielo, porque los ángeles no tienen tiempo como nosotros, los humanitos, acá en la tierra tenemos tiempo. Después de la muerte es la eternidad. Los ángeles volaron, el santo ángel debe haber volado y le transmitió a Dios Padre. Y Dios Padre se conmovió. Entonces quedó tan ahí que nuestro Señor Jesucristo cuenta del buen samaritano. Entonces, todos los ignorantes, defensores de los perversos y psicópatas, lean y mediten el Evangelio del buen samaritano y recuerden que todo lo que no hicieron a la víctima y al más pequeño de eso, se lo hicieron a él. El vaso que negaron a la víctima o la ayuda, se lo hicieron a él. Por eso, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero Señor, sí exorcizamos, pero Señor, yo iba a misa todos los días, pero Señor, yo rezaba antes de dormir, pero Señor, yo di ropa vieja a los pobres, pero no lo hiciste. Apartaos de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel. Bueno, esa es la letanía que hace él, que se refiere a la víctima. O sea, en cada víctima está Cristo, señores. Me lo repito a mí misma y se lo repito a ustedes. Enséñenle a sus hijos, si ustedes fueron unos ignorantes, apoyadores de los perversos, enséñenle a sus hijos que no sean así. No sean así de pusilánimes, sino que practiquen la virtud de la prudencia, la fortaleza, la templanza y la virtud de la religión, que son las virtudes cardinales. Y bueno, entonces ya vimos los tres grupos. El grupo de los malvados, ignorantes, el grupo de los pasionales y de los que se creen buenitos, apoyadores e ignorantes, que apoyan a los malvados. Esos son los tres grupos. Ahora vamos a ir a ver por qué lo apoyan. Vamos a hacer un viaje psicológico, etimológico, antropológico. ¿Por qué los apoyan a los malvados y no a la víctima? Vamos a ver, porque la seducción del mal, el psicópata o el manipulador, obvio, emulan emociones, emulan virtudes, tienen una máscara de cordura que ya lo digo siempre en los videos, y si ven videos de gente, poquita gente en el mundo que habla sobre los psicópatas, porque no enseñan en la universidad y no creo que lo enseñen de los psicópatas, y si lo enseñan va a ser re mal porque se destruye el infierno si hablan del psicópata. Entonces, hay una seducción, una simulación, una hipocresía, una máscara de cordura
¿Y qué es lo que pasa? El psicópata simula ser virtuoso. El psicópata simula ser una víctima. Entonces, imagínense un malvado y que el psicópata se haga la víctima, o estos pasionales o que se creen bonitos y escuchan el verso del psicópata o ven la máscara del psicópata. Pues es un divino, es que él se ve tan bien, está tan tranquilo, ay, es inteligente, ay, tiene mucho poder. En cambio la víctima es una loca, ay, está cada vez más loca, se está volviendo pobre y no, entonces ahí está, Dios nos pone a prueba, los puso a prueba. A estos ignorantes el Señor los puso a prueba. Falta nomás el día que venga la muerte y los busque y ahí vayan al juicio y serán juzgados. Juzgados en el amor. Dios nos juzgará en el amor, en los mandamientos. Y tuve sed y no me diste de beber. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno y como una flecha de azufre al infierno y nunca más se sale. Para siempre en el infierno, eternamente, siempre. Y esa aguja del reloj nunca se moverán. Y el demonio les dirá, mira, ignorante, que defendiste a los psicópatas, nuestros aliados. Mira, la aguja del reloj se mueve. Ah, no, pumba, descuartizada. Bien, entonces, ¿qué produce en esta víctima? Que es Jesús escondido. Produce un trauma de traición. Hay un trauma de traición. Se presenta entonces el psicópata como una víctima o como un virtuoso. Entonces esta víctima tiene un trauma de traición porque creyó que era una cosa el psicópata o el manipulador o la suegra, lo que sea, y quedó traumada. ¿Y por qué? Va a ir un psicólogo, lo va a tener 8.000 años y no lo va a ayudar, salvo que sepa un poco de psicopatía, pero si el psicólogo, lo que sea, o el amigo, quien sea, no es virtuoso, le va a enseñar que haga pecados de sodomía o pecados de vicio solitario, la fornicación, adulterio, todo. Entonces esa persona va a estar en el lodo de la inmundicia, todo cochino puerco, como decía Santa Catarina de Siena, del año 1347. Entonces, defender. Falta de prudencia, distinguir el bien del mal, porque cuando uno tiene la virtud de la prudencia, distingue el bien del mal. Eso es lo importante y también es prudente para tomar decisiones. Y por causa de esta falta de virtud de la prudencia, la víctima se creyó toda esa simulación del psicópata. También los defensores de los psicópatas, o sea, los ignorantes señores que serán juzgados, ellos también se creyeron, los más que se creen buenos, ¿no? El malvado no sabe que es un psicópata, le encanta, es uno de los nuestros, jaja. Pero los otros, que son como que se creen buenitos, ellos se creyeron la máscara. Entonces, por más que la víctima diga, no, pero es que me hizo esto, no, déjame que yo quiero seguir viendo que es buenito. No, pero ayúdame, no, vos estás nerviosa, él se ve muy bien. Simulan demencia, ¿qué pasa? Por eso el mundo está así de mal, por falta de gente valiente. Y astutos como la serpiente, sencillos como la paloma. ¿Cuántos estuvieron en la cruz acompañándolo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos valientes estuvieron ahí que atacaron a Caifás y a todos los fariseos, doctores y ancianos que atacaron a nuestro Señor con testimonios falsos, llenos de envidia, porque Él era el hombre y es el más bello y perfecto, es Dios, el verbo hecho carne? ¿Cuántos? Así, huyen cobardes, la pusilanimidad. Entonces, vamos a ver que esta ignorancia culpable y apariencia de bien del ser humano que busca lo que percibe como un bien, ese es el problema. Los buenitos y los malos piensan que están haciendo un bien defendiéndolo al perverso. ¿Me entienden? Entonces, falta de prudencia y hay una pereza mental. Creen en la mentira. Es más fácil, más cómodo creer en la mentira del psicópata o del perverso manipulador. Bien, entonces estamos hablando, ¿vieron? De una pecado de pereza. En realidad el pecado capital se llama de la asedia. Y esta asedia trae como consecuencia no rendir, no practicar la virtud de la religión, tener pereza espiritual y también ayudar a las víctimas. La asedia, señores, el demonio del meridiano viene cuando están muy aburridos y ahí los tienta con todo. No la ayudé a la víctima. Mira, se ve nerviosa. El otro se ve perfecto. Pero es que ella me dijo que la firma tiene cámaras por todos lados y tiene hackeado. Y bueno, capaz eso es lo que necesita. Ah, bueno, sí.
Entonces, vagos, vagos, no, basta, no necesitamos vagos, necesitamos valientes apóstoles del Señor. Ayuno, ayuno para fortalecer esa voluntad. Aparte que es requerimiento para liberación de demonios. El exorcismo, aparte, necesita ayuno. El ayuno es obligatorio, si no hay demonios que no salen con el exorcismo. Con el ayuno, si una especie o clase de demonio sale solo con ayuno. Entonces, es una falta de prudencia y pereza mental, es una situación o una actitud, digamos, cómoda, por decir. Cómoda que enfrentar la maldad cómoda, de enfrentar la maldad compleja, o sea, una actitud o una conducta cómoda, porque es mucho trabajo, aparte yo me estoy arriesgando, no vaya a ser que el psicópata después me haga algo, entonces mejor que la víctima se la arregle, pero ella dice que está sola y bueno, capaz hizo algo malo. Entonces va ja, 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 el demonio les descuartizó la razón, la víctima sola. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me dieron de comer. Apartaos, malditos, al fuego eterno. Entonces, el miedo y la cobardía, falta de fortaleza, vagos, abandonan a la víctima. La víctima representa un conflicto, un problema, que se la arregle la víctima, pusilánimes. Y tercero, la atracción por el poder y el éxito. ¡Wow! Acá tengo para hablar, yo estoy tratando de no poner ejemplos porque quiero ser lo más precisa. Después voy a poner ejemplos de Zaida, en la historia de mi libro, Historia de un alma afectada por psicópata. Después tengo otro que son psicópatas, vicarios del demonio, del diablo. Y bueno, y después tengo otro montón de otros libros más y que sigo haciendo. Bien, bien. Entonces, la atracción por el poder y el éxito. Acá caen los ignorantes malvados, los ignorantes pasionales y los que se creen buenitos, porque buscan el éxito, como una psicopedagoga, por ejemplo, varias, que veían que Zaida era la víctima y ella les pedía auxilio, pero el psicópata que tenía más poder porque la había estafado, violado, le había robado cosas a ella, le mintió, la tenía esclava, la descuartizó psicológicamente, etcétera, tenía el poder, entonces esta psicopedagoga se fue con el psicópata y no le ayudó a Zaida, sino que fue y le contó todo de lo que Zaida le contaba. Y por culpa de eso, entonces tuvo un conflicto tremendo Zaida. Entonces, ¿por qué? Porque esta psicopedagoga eran semejantes, los dos eran malvados dentro de la triada oscura, ¿no? Triada oscura. Entonces se fue porque tenían un amor suyo terrible, porque había como, digamos, una extensión de la identidad. Y bueno, entonces el psicópata la premió y comenzó a darle trabajo para que sea psicopedagoga de los hijos de Zaida. Pero Zaida le pagaba. No le pagaba el psicópata, Zaida le pagaba. Entonces el trauma de traición de Zaida que tenía que pagarle a una psicopedagoga traidora. Encima que el hijo no era discapacitado, el psicópata lo hizo pasar por discapacitado. Le dieron el carnet de discapacitado y no es discapacitado. Y Zaida ya pidió auxilio a los psiquiatras, todo y le dicen, y bueno, capaz quiere lo mejor para el hijo, pero mi hijo es sano. Bien, bien, la triada oscura. Entonces, vemos todo eso, es por poder, por éxito. A ver, el psicópata tiene poder, esta es problemática. Y bueno, hay un instinto de supervivencia y yo quiero sobrevivir, no quiero conflicto. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno. Escrito está, palabra de Dios. Y también como cuarto, vemos el juicio temerario. Esto está genial, también voy a ser precisa, si no voy a hablar 5 horas. El juicio temerario, por ejemplo, de la víctima loca, el perverso es estable. Ignoran el derecho de la víctima. Ahí sí ignoran, simulan una demencia, pero no son dementes, pero simulan una demencia con la víctima, pero con el otro no, son bien astutos para juzgarlo. Y no, en realidad tienen nublada el entendimiento, la razón. Y serán juzgados porque la dejaron tirada a la víctima. Recuerden el samaritano. Entonces, en este juicio temerario, ¿qué hacen? Despliegan toda su cobardía, toda su envidia, toda su ignorancia, toda su maldad. Y la juzgan. Es que ella se ve muy inestable, o él está muy nervioso, se está volviendo cada vez más pobre, se mueve mucho, no es entero, o
está muy nerviosa, no es entera. En cambio el otro, ay, se ve tan aplomado, mira, levanta a la perrita y la hace jugar así, y la deja en el piso y hace, ay, no, es re normal, y tiene mucha plata, capaz me da trabajo. Entonces el juicio temerario, la condenan a la víctima, y eso pasa en todas partes del mundo. En España hay millones de casos de mujeres que denuncian la violencia, y ¿qué les pasa? Va el juez y le quita a los hijos. O sea, cosas horribles y obvio, porque el demonio lo que quiere es la psicosis de la víctima, no de sus pichoncitos. Sus pichoncitos los quiere bien. Ya hablamos de eso en otro de mis videos que tengo en YouTube. Y bueno, entonces aquí ya terminamos mencionando que esa falsa victimización y manipulación emocional del psicópata logra tener muchos acólitos, devotos y vicarios, también él, como tiene el demonio en la matriz psicopática o en el infierno. Entonces, estos psicópatas perversos se hacen las víctimas y también manipulan emocionalmente, ¿bien? Entonces la víctima también queda más tirada en el lodo, o de la inmundicia o en el pozo, como le hicieron a Daniel, que lo tiraron sus propios hermanos en el pozo. Pero Dios Padre mandó justo unos beduinos que lo sacaron del pozo y terminó siendo rey. Y después también hay un encanto superficial y también una máscara social que usa el psicópata. Y hay una hipótesis del mundo justo que utilizan muchos de estos defensores ignorantes de los malvados. Hay una hipótesis del mundo justo donde hay una disonancia cognitiva y confusión. O sea, dicen, eso por culpa del reiki, del yoga, del tarot, de la constelación, de toda de la reencarnación, que es algo que no existe, todas cosas paganas, ignorante. Bueno, entonces dicen, y bueno, capaz esa víctima está pagando, porque capaz Zaira, y bueno, algo malo hizo, capaz está pagando algo de otra vida. La dejemos sola, que sufra, así paga lo que hizo. Pero el otro, el perverso, le está haciendo sufrir. Y bueno, él se tiene que encargar de hacerle pagar lo que hizo en otra vida. Ignorantes. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Escrito está. Hacen también una proyección y una reversión de roles. Y todo también se debe a un pasivismo acrítico, a un buenismo, a un pensamiento deísta, a una filosofía agnóstica, a una moral naturalista y a un pensamiento ateísta. Y todo esto y el deísmo va trayendo una masa de gente totalmente sin misericordia y sin empatía. Y cuanto mayor es la maldad, menor es la empatía. Mayor maldad, menor misericordia. Más misericordia, menos maldad. ¿Y qué es lo que quiere el demonio? Que haya más maldad para que haya menos misericordia. Cuanto más maldad, menos ayuda a la víctima. Cuanto más maldad, más gente impía, todos malvados e ignorantes, agentes e hijos del demonio. Después, la tortura en el infierno, señores. Así que nosotros elegimos ayudar a la víctima, que lo ayudamos a Cristo, o seguir las agañazas del demonio, todos ignorantes y vagos pusilánimes. Judicame Deus et discerne causa mía, de homine iniquo e doloso, héroeme.